Bien. Du coup, aujourd'hui, on continue avec les séances dédiées à l'histoire de l'Espagne et en particulier à l'âge moderne. La Edad Moderna comienza en España con el fin de la Reconquista y con la llegada de Colón al continente americano. Es en este momento en el que una dinastía castellana, los Trastámara, se convierten en herederos de la corona de España. De esta manera, para ponernos en situación, antes de la conquista del reino nazarí de Granada, ¿de acuerdo? En 1492, nos encontramos con esta situación. Ya vimos la semana pasada que el reino de Granada duró 2 siglos largos, casi 300 años, ¿de acuerdo? En más o menos la misma posición. Pensad, como os he dicho, que tenían la montaña de Sierra Morena y también la posibilidad de comerciar no solo con el norte de África, sino también con las repúblicas italianas. Bien, en todo caso, estos eran los reinos que se encontraban en la península. Teníamos el reino de Portugal, el reino de Castilla, que es el más grande, siempre ha sido el más grande, y la corona de Aragón. Lo que ocurre es que en 1469 las coronas de Castilla y Aragón, ¿de acuerdo?, se unen mediante matrimonio entre Isabel I de Castilla con Fernando de Aragón. Bien, esto es lo que hace que por primera vez haya una unión peninsular y que la descendencia de este matrimonio vaya a adquirir los derechos sobre los dos reinos. Bien, lo que ocurre es que, como habéis visto, dentro de la península Castilla era el más grande, también era la economía más dinámica. Bien, también, y esto tendrá importancia sobre todo en los años a venir, será Isabel de Castilla la que financie el proyecto de Colón. Por lo tanto, es por esto que los derechos sobre los nuevos territorios conquistados, esto es América, son principalmente castellanos, ¿vale? En realidad significa una ampliación de tanto la lengua como el derecho castellano, ¿de acuerdo? También tenéis que daros cuenta que esto significa que pasamos de varios reinos a la voluntad de unir en un solo reino la península, ¿vale? Hay una voluntad de absorber Navarra, hay una voluntad evidente de conquistar Granada y también Portugal, ¿sí? Esto significa también una centralización por lo general, en Castilla y, como he dicho, bajo las normas de Castilla. Tenéis que saber también que durante estos años se establece la Inquisición, pero no solo en España, evidentemente la Inquisición, que significa que viene de enquête, de enquérir, investigar, ¿sí? Es una institución italiana que aparece también en Francia, ¿vale? Lo que pasa es que en España dura más tiempo y por eso es conocida la Inquisición española, ¿de acuerdo? También por sus métodos más expeditivos. Aún así, es una institución que estaba presente ya desde un principio en los territorios católicos. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla tienen una hija, Juana, ¿de acuerdo? Juana, que se casa con el archiduque Felipe de Austria, de la casa Habsburgo. Felipe el Hermoso se le llamaba, ¿de acuerdo? Se le llamaba el Hermoso por sus conquistas amorosas, porque era alguien que tenía pues, varias concubinas también, y esto era algo que a su vez provocaba los celos y el malestar de la reina que se la conoce desde entonces como Juana la Loca. ¿Por qué? Porque una vez que muere Felipe el Hermoso, muere prematuramente, antes siquiera de llegar al trono, ella aparentemente tiene que ser internada, ¿de acuerdo? Pensad de todas formas que el mayor problema ni siquiera es el mayor problema para la corona
de Castilla y Aragón es que no hay una descendencia masculina, solo tienen una hija, ¿de acuerdo? Así que del matrimonio de Juana con Felipe, quien adquiere los derechos del reino es Felipe. Lo que ocurre es que al morir Felipe, quien adquiere los derechos del reino es el hijo de Juana y Felipe, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos, que es Carlos I de España y V de Alemania, porque y ahora lo vamos a ver también, al heredar los territorios de la corona de Castilla y Aragón, pero también del Imperio austriaco, ¿de acuerdo?, se convierte en emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico y también de Castilla y Aragón. En todo caso, una vez muerto Felipe de Austria, es Fernando quien se convierte en regente. Fernando no puede ser rey de Castilla. Fernando no puede ser rey de Castilla porque es rey de Aragón. Los derechos son de la descendencia, ¿de acuerdo? Como digo, Carlos I hereda de su padre Felipe el Hermoso, ¿de acuerdo?, la corona imperial, y de su madre Juana hereda los territorios de Castilla, ¿bien?, el Imperio austriaco y el Imperio español. Aún así, una vez que es aceptado como rey, tras la muerte del regente Fernando, instala en Flandes, se rodea de ministros de Flandes y con ellos llega a España, pero llega con retraso, tarda un año en llegar. Esto lo que provoca también, en efecto, él se queda un año por allí para reclamar su derecho al trono de Alemania, ¿de acuerdo?, al imperio, ¿sí? Esto lo que provoca también es una inquietud por parte de las clases medias castellanas, en particular lo que se conoce como los comuneros, que reclamaban que, uno, el rey estuviera presente en la península; dos, que hablara castellano, bien; tres, que protegiera los intereses cerealeros de los productores castellanos frente a los miedos que tenían de la competencia de los pueblos, en particular, como digo, de Flandes, etcétera, etcétera. En todo caso, el problema es mayor. El problema es que para Carlos I de España, V de Alemania, su preferencia, él llega a la península sin muchas ganas. Su preferencia es la corona imperial y extender el imperio, ¿de acuerdo? Y esto es bastante mal percibido por las clases medias e incluso también los aristócratas en la península, ¿bien? Es por ello que comienza una competencia con el Papa, ¿bien?, y que se traduce en el saqueo de Roma. Es por ello que comienza también una campaña contra los turcos otomanos. Y es por ello también, y ahora lo veremos, que comienza a intentar controlar todas las distintas disidencias que se encuentran dentro del seno de la cristiandad. Su hijo, Felipe II, hereda los territorios de las dos coronas, ¿de acuerdo?, de la corona, en este caso, austriaca y castellana, pero no hereda el imperio, ¿de acuerdo? El imperio lo hereda su hermano. Aún así, es un momento, estamos evidentemente en el siglo de oro, es un momento en el que España la monarquía española, mejor, es una potencia en ascenso que, de hecho, sufre precisamente una crisis de crecimiento, y de ahí las bancarrotas que sufre en 1557 y 1575. También hay que tener en cuenta que casi todo el peso de las conquistas, de las guerras en Flandes, de las guerras contra los pueblos indígenas en América, recaen sobre las tropas castellanas. Esto es algo que se repetirá durante toda la historia moderna.
y es que son los soldados castellanos de Castilla los que soportan el mayor peso del ejército, ¿vale? Y esto va a dar lugar a distintos enfrentamientos y a distintos descontentos, ¿bien? Felipe II traslada la capital a Madrid, porque como ya os dije en algún otro CEM, la capital hasta este momento era itinerante, la capital se encontraba donde se encontraban los reyes, ¿vale? Si los reyes estaban en Granada, la capital estaba en Granada, si decidían trasladarse a Valladolid, se encontraban en Valladolid, etcétera, etcétera. Una unión dinástica de la hija de Felipe II consigue que se absorba Portugal, bien, y al mismo tiempo también, y ahora lo veremos, frente a las pretensiones del reino de Francia, se absorbe Navarra. Navarra era una parte que estaba disputada entre España y Francia, y debido, como digo, al ascenso político-económico, ¿de acuerdo?, y el establecimiento del imperio también español, Navarra en 1512 entra a formar parte de la península de la monarquía hispánica. De todas formas, tened en cuenta también que uno de estos problemas de tropas, de bancarrotas, etcétera, etcétera, tiene que ver con las guerras en Flandes, ¿de acuerdo? En Flandes sabéis que el conflicto era entre los protestantes en el norte y los católicos en el sur, entre los flamencos, ¿vale?, y los valones, ¿sí?, entre unas economías, como es el caso de las Provincias Unidas, de las futuras Provincias Unidas, de protocapitalista, una política comercial, ¿de acuerdo?, a una política también económica más conservadora, de la parte de lo que es la actual Bélgica y Valonia. Estamos, como estaba comentando, en un momento en el que las ideas políticas, religiosas, económicas, sufren un cambio importante. Hemos pasado de una estabilidad durante la Edad Media a la época del Renacimiento, del humanismo. El ser humano se coloca en el centro de la reflexión. Ya no es una sociedad, o es cada vez menos una sociedad teocrática, en el que Dios se coloca en el centro, sino que poco a poco se va desplazando el foco hacia el ser humano, ¿de acuerdo? Y es ahí donde comienza a aparecer una reflexión, también en España, en particular en las universidades de Salamanca, ¿vale?, pero también de Alcalá de Henares, ¿sí?, y una corriente crítica con la Iglesia, una primera corriente crítica. En el caso de España tuvo mucha influencia Erasmo de Rotterdam, bien, Erasmo de Rotterdam, que pretendía conjugar el protestantismo con el catolicismo y evitar una guerra de religión, como luego así ocurriría, pero ya no solo en Europa, en América tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, que imagino que sabéis, fue quien se puso en contra de los modos de conquistar de la corona española en América, quien estableció y defendió la dignidad de los pueblos indígenas y algo que en su época se tenía en duda, que era la propia humanidad, que los indígenas eran humanos, ¿de acuerdo? Aún así, todos estos intentos por así decir, de establecer una ideología humanista o una vía humanista de pensamiento, se encontraban con una Inquisición que evidentemente estaba al servicio, en un principio, de Roma y más adelante de la monarquía hispánica, que se negaba a estos cambios. De todas formas, encontramos picos de la cultura en español, en castellano, como es la gramática de Nebrija, la primera gramática que existe, ¿de acuerdo?, en cualquier lengua. Encontramos también pintores de la calidad del Greco. Como digo, empiezan a aparecer signos de lo que será el siglo de oro, ¿de acuerdo?, y
la potencia cultural en la que se convierte España. El Greco era un pintor que, evidentemente, como su nombre indica, nace en Grecia con una formación de miniaturista, que son estos pintores más bien medievales que comienzan a hacer iconos en torno a distintos elementos litúrgicos, bien, pero que poco a poco sus inquietudes le llevan a Venecia. Es en Venecia donde conoce a los maestros de la pintura veneciana, Veronés, Tintoretto, Tiziano, sí, pero su calidad no es todavía lo suficientemente no está lo suficientemente establecida como para quedarse en Venecia. Se va a Roma, estudia los Miguel Ángel, etcétera, etcétera, y decide ir a España porque Felipe II es conocido como alguien que compra mucho arte y que quería decorar sus nuevos palacios, en particular los palacios que tenía en la nueva corte, que era Madrid, ¿de acuerdo? Madrid era donde había establecido la capitalidad, y ahí es donde construye uno de los palacios más importantes de la época, que es el Escorial, ¿vale? En todo caso, se mueve a Madrid, pero Felipe II no parece muy entusiasmado con su trabajo y decide irse a Toledo. Y es en Toledo donde realiza la mayor parte de su obra pictórica. De hecho, si vais a Madrid, obras suyas hay unas cuantas, en el Prado no muchas, la mayoría se encuentran en Toledo. Su hijo, Felipe III, gobierna muy brevemente, ya lo veis, escasos 22 años, sin mayores problemas, debido a que el imperio está ya establecido, las guerras de Flandes más o menos los frentes están también consolidados. Los problemas llegarán cuando reine Felipe IV. Felipe IV, que, como ocurre en muchos casos con los monarcas españoles, está más interesado en la caza, está más interesado en la religión, ¿vale? Y decide delegar su política en una especie de primer ministro, que es lo que se conoce como el valido. El valido es el primer ministro que toma las decisiones de la corona. Esta idea de delegar el poder lo que hace también, como ocurrió con Carlos I, ¿de acuerdo?, es que los súbditos no sienten la presencia del monarca, ¿de acuerdo?, que está ausente, que está pues en su palacio de caza, en el caso del Palacio de Otoño, ¿de acuerdo?, y delega todo su poder en una figura, un valido, un primer ministro, que para la mentalidad de la época no tenía ninguna legitimidad divina. Los reyes eran casi hijos de los dioses, ¿de acuerdo? Un civil no tenía por qué gobernar al resto de súbditos del rey, ¿vale? Y esto, bien que mal, se aceptó, pero aún así provocó ciertas revueltas. Ciertas revueltas que tenían que ver también con el ejército. Como os decía antes, eran los soldados castellanos los que iban a Flandes, los que iban a Perú, a México, a combatir a los indígenas, ¿de acuerdo? Y se encontraba muy poca solidaridad por parte de los soldados aragoneses, catalanes o vasco-navarros, ¿de acuerdo? Es en ese momento en el que el conde duque de Olivares demanda la unión de armas, crear un solo ejército que reagrupe a todos los hombres en edad de combatir de la península. País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, por supuesto Valencia, Baleares, pero también Portugal, que forma parte de la corona española en este momento, ¿vale? Y es aquí donde se encuentra el dilema del conde duque de Olivares y del propio Felipe IV, en el que deciden, hay un momento en el que se revuelve el campesinado en Andalucía, en Cataluña y en Portugal. Y es en ese momento en el que hay que decidir qué es lo que se salva del imperio. Y se decide salvar
Andalucía y Portugal, Andalucía y Cataluña, y por lo tanto es donde se envían las tropas, y es en ese momento en el que Portugal se vuelve independiente, ¿de acuerdo? Sale de la corona, 1640. El hijo de Felipe IV, Carlos II, es un niño enfermo, un niño que tiene problemas para concebir, para tener hijos, y por ello muere sin descendencia, ¿de acuerdo? Muere sin descendencia, pero tenemos ahora mismo una monarquía en auténtico ascenso político, que es la monarquía francesa de Luis XIV. Luis XIV, que se había casado con la hija de su padre, de Felipe IV, y por lo tanto reclama su derecho al trono de España. Es en este momento en el que pasamos de la monarquía de los Habsburgo, ¿os acordáis? Felipe de Austria, el Imperio, Carlos I, acabo de contarlo, ¿de acuerdo? De la monarquía de los Habsburgo a la monarquía de los Borbones. Evidentemente que Luis XIV tuviera mano sobre el reino de España era un conflicto europeo, porque Inglaterra se oponía, Austria se oponía, Austria que reclamaba la herencia para su propia casa, ¿de acuerdo? Hasta entonces eran los Habsburgo los que gobernaban, ¿sí? Y es aquí que se produce una guerra de sucesión. Carlos II nombra como heredero a Felipe d'Anjou, ¿vale? Felipe V, y será Felipe el que introducirá la corona de los Borbones en España. Esta guerra de sucesión es ganada por, ahora lo veremos, por los Borbones, pero aún así provoca ya un claro debilitamiento de la monarquía. De todas formas, son años en los que ya, frente a la potencia de Francia, de Luis XIV, se pierde Flandes, Lille, de hecho, en particular, el Franco Condado, también, que era parte de la corona hispánica, ¿sí? Son años, como he dicho, de lo que se conoce y lo que vais a estudiar el año que viene como el siglo de oro. Encontramos los grandes de la literatura en castellano, como son Cervantes durante el Renacimiento o Quevedo durante el Barroco. El Barroco, que se convierte también por primera vez en un movimiento internacional, y más internacional aún cuando se expande también hacia el continente americano. Evidentemente, el hecho de la conquista de América hace que los españoles y los portugueses lleven a América todo un programa iconográfico que tiene que ver también con la evangelización, ¿de acuerdo? Con la conversión de los pueblos originarios al catolicismo, ¿vale? Es, por tanto, como he dicho también en los TD de la semana pasada, un arte de propaganda, un arte político, ¿vale? Un arte político que se establece contra las herejías del Islam, contra las herejías judías, contra las herejías protestantes, ¿de acuerdo? También contra las religiones de los pueblos americanos, ¿sí? Y que son por así decir, son unos esfuerzos por establecer la legitimidad del catolicismo en un momento de grave crisis de legitimidad. Como he dicho, empiezan a aparecer en el propio seno del catolicismo corrientes muy críticas. En el campo de la pintura, el artista español, sevillano, barroco por excelencia, es Velázquez, ¿de acuerdo? Velázquez, que es el pintor de Felipe IV, no solo pintor, sino, según va avanzando su carrera, se va convirtiendo también en uno de sus consejeros a la hora de comprar arte, ¿de acuerdo? Velázquez, que hace todo el parcours típico de artista, se va a Italia a aprender, vuelve a España, como luego hará Goya, y cuya obra se encuentra mayoritariamente en el Museo del Prado, si bien durante la guerra contra las tropas de Napoleón muchas de sus obras terminan en
Inglaterra e incluso en Estados Unidos, como veremos la semana que viene. En todo caso, llegan los Borbones tras la guerra de sucesión, ¿de acuerdo? Felipe d'Anjou, Felipe V, y es en este momento en el que se intenta establecer un modelo a la imagen del reino de Francia, un reino centralizado, ¿de acuerdo? En el que París es la capital y las provincias, en todo caso, no tienen un poder específico como sí era en el caso de la península ibérica, donde todavía Aragón mantiene sus fueros hasta la guerra de sucesión, que ahí los pierde, donde Cataluña mantiene también sus leyes y su lengua, si bien va perdiendo peso, porque la lengua en estos años legítima es el castellano, ¿vale? Como en el caso de Navarra y País Vasco, que ellos sí que mantienen sus fueros, ¿vale? Pero sin embargo, son también años ya, como he dicho, de decadencia. Una decadencia que tiene que ver también con el crecimiento de potencias en Europa que se establecen como competidores. El caso de Francia, como veis, Austria, Holanda y su política comercial, exactamente igual que Inglaterra. Son años de lo que en España se conoce como la Ilustración, ¿de acuerdo? La Ilustración y no las luces, no le siècle de lumière, porque en España las luces fue un movimiento que llegó bastante filtrado por la propia Inquisición, ¿vale? Y que a nivel político, administrativo, se tradujo en algunas reformas económicas, pero sin ningún calado de verdad, debido al peso de la aristocracia, una aristocracia que se había incrustado mucho en el poder real, ¿bien? Debido al peso de la Iglesia, y por ello mismo se intentaron varias reformas fiscales, de hecho, que aquellos grandes propietarios pagaran impuestos, que ciertos burgueses contribuyeran con sus hijos al ejército español, ¿de acuerdo? Y esto fue algo que en muy pocas ocasiones se consiguió. Estamos en un momento en el que la desigualdad comienza a crecer de manera exponencial, en particular en la península, ¿de acuerdo? Por supuesto, en la península, porque en América existía la esclavitud y se estaban esclavizando también a los pueblos americanos. Ya no solo se estaba utilizando esclavos de África, sino también a los propios indígenas, ¿sí? Pero sin embargo, en España, donde se suponía que todos los súbditos tenían el mismo estatus, ¿de acuerdo? Las mismas leyes. Así. El descontento de la población ante la creciente desigualdad, ¿de acuerdo?, hace también que fueran más proclives a revueltas importantísimas como el motín de Esquilache. Carlos III, el tercer rey Borbón, ¿de acuerdo?, después de Felipe V, Fernando VI, ¿vale? Llega Carlos III, que había sido previamente gobernador de Nápoles y por lo tanto tenía una experiencia política, pero también tenía, y como ocurrió con Carlos I, tenía una serie de consejeros que venían de un país extranjero, en este caso Italia. Su ministro Esquilache y consejeros como Grimaldi, ¿de acuerdo? Esto lo que provoca, de nuevo, y es algo que se repite, es el descontento ya no solo de la gente, que en el fondo, del pueblo llano, que en el fondo también tenía algunas actitudes xenófobas por el hecho de ser extranjeros, pero también por parte de la burguesía y la aristocracia, que se consideraban que eran ellos los que debían ser quienes aconsejaran a los reyes. Por lo tanto, esta burguesía que se reclamaba como con derecho
a ser ministrables, a ser ministros de los reyes, ven como este Carlos III viene con sus reyes, con sus ministros de Italia, en el caso de Schillaci. De todas formas, lo que intenta Schillaci y lo que intenta Carlos III es una política de saneamiento, en particular de Madrid. ¿Qué pasa en el Madrid de 1760? Es la capital del reino, pero es una capital donde, como todas las capitales de la época, es un sitio de aglomeración urbana, sucio, oscuro, donde hace falta una inversión pública para sanear, ¿de acuerdo? Y para ello esto se consigue evidentemente con impuestos que se establecen a la propiedad, impuestos que se establecen a los propietarios, ¿vale? Pero evidentemente, como siempre ocurre, cuando a los propietarios se les suben impuestos, ellos transmiten esta subida de impuestos a los que pagan el alquiler, o rentier, ¿de acuerdo? Y al final termina siendo el pueblo de Madrid el que paga esto. ¿Qué se tenía que pagar? La iluminación de las calles, se tenía que pagar el saneamiento de las calles, se introduce también una ley por el que se prohíbe ir con sombrero y capa por las noches, porque se podía esconder un arma, porque se podía esconder la cara, ¿de acuerdo? Y todo esto va creando un descontento en la población que ve cómo se cambian las maneras también de vivir. Pensad que la iluminación, por ejemplo, se hacía con grasa de cerdo, la iluminación de las casas, de Madrid, ¿de acuerdo? De las calles. ¿Por qué? Porque el aceite, como ocurría en Sevilla, que se iluminaba con aceite de oliva, era más caro que la grasa de cerdo, ¿de acuerdo? También el pan, estamos en épocas de malas cosechas, el pan en Madrid estaba subvencionado. Precisamente para que no hubiera una revuelta, el pan en Madrid era más barato que en otros sitios. Claro, ¿qué ocurre? Que cada vez más gente empieza a emigrar a la capital. Y esto provoca una situación explosiva que será la que se considerará en el Motín de Schillaci. El Motín de Schillaci, por el nombre del ministro Schillaci, que hace que el rey tenga que abandonar el palacio por miedo a su integridad, ¿de acuerdo? Se habla mucho de la Revolución Francesa como un cambio brutal, pero en Europa en estos años hubo decenas de motines como este, en Austria, en Portugal, en Madrid, ¿de acuerdo? Son momentos en los que el antiguo régimen se está tambaleando, donde las desigualdades comienzan a ser importantísimas. ¿Qué ocurre aquí? Como ocurre también en la Revolución Francesa, que la burguesía y el pueblo ya no se unen, ¿de acuerdo? Y esto es lo que da miedo al rey. Porque cuando la burguesía está del lado del rey o del poder, ahí no hay problema de un cambio, de una revolución, ¿de acuerdo? Las revoluciones vienen cuando la burguesía se pone del lado del pueblo llano. En todo caso, esto se debe también a que los impuestos eran pagados casi exclusivamente por parte de campesinos e inquilinos de las grandes ciudades, porque, como digo, también los grandes propietarios no pagaban impuestos, porque la iglesia no pagaba impuestos, ¿vale? Porque los aristócratas no pagaban impuestos, y al final toda la carga impositiva caía sobre el pueblo ya. ¿Bien? Pero es que además estamos hablando de una revuelta moderna porque se reclama poder tener un papel en los consejos municipales, que los ciudadanos tengan una representación, una participación, se puede llamar incluso protodemocrática, porque en el fondo lo que reclamaban es que se consultara al pueblo, ¿vale? Carlos III abandona el palacio, se va a las afueras de Madrid, a Aranjuez, y es ahí donde recibe a una delegación y acepta todas las proposiciones del pueblo, ¿de acuerdo? Acepta todas las proposiciones para luego después, meses después, por supuesto, rechazarlas y perseguir a muchos de los amotinados. Carlos III muere en 1788,
un año antes de la Revolución Francesa, pero como os he dicho ya, sintiendo estos cambios, ¿vale? Y su hijo, Carlos IV, llega al trono con su primer ministro o valido, Floridablanca, el valido de su padre, Carlos III, que lo hereda. Sin embargo, Floridablanca, un hombre mayor, se encuentra con el problema de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que pensad que estaba amenazando la vida de los familiares del rey, porque son borbones, ¿sí? Cuando se guillotina a Luis XVI y a su familia, en España, evidentemente los reyes de España tienen un miedo completamente razonable, ¿vale? Por lo tanto, se intenta frenar cualquier tipo de influencia. La poca abertura cultural, artística, económica que había habido con la Ilustración se cierra completamente. Se prohíbe la traducción del francés, no se reconoce a la República, ¿de acuerdo?, como un interlocutor válido, y por ello se alían con Inglaterra. La alianza con Inglaterra hace que Inglaterra, evidentemente, tenga también sus propios intereses, tanto Inglaterra como Francia, como la mayoría de potencias europeas en ese momento, en América, en los mercados coloniales, que hasta ese momento habían estado monopolizados, al menos teóricamente, por parte de la Corona de Castilla, ¿vale? Una alianza que termina siendo bastante perjudicial para los propios intereses de la monarquía, porque como digo, Inglaterra aprovecha para acrecentar su influencia en América, y finalmente llegan a un acuerdo con Napoleón, ¿vale? Llegan a un acuerdo con Francia, porque otro de los problemas que se contaba la monarquía hispánica era que Portugal había sido siempre aliado de Inglaterra. Así que esto hacía que se desconfiara del vecino de la propia península, y es también contra Portugal que Napoleón reclama poder intervenir en la península. Napoleón le reclama al nuevo valido, al nuevo primer ministro, Godoy, autorización para atravesar la península y llegar con sus tropas a Portugal. La promesa era que Portugal se iba a repartir en tres. Una parte para Godoy, una parte para la hija del rey y otra parte para Napoleón, ¿de acuerdo? El reparto de Portugal. ¿Qué ocurre? Sin embargo, ocurre que las tropas francesas comienzan a asentarse en la península. En vez de avanzar hacia Portugal, comienzan a establecer un dominio efectivo de la península. Fernando VII, el hijo de Carlos IV, el rey que detiene los derechos dinásticos durante la Revolución Francesa y durante la invasión de Napoleón, ¿de acuerdo?, reclama a Napoleón el título de rey de España, ¿vale? El hijo reclama a Napoleón que le quite la corona a su padre y que se la dé a él. Y es en este momento que Napoleón le dice a los dos que se vayan a Bayona para arreglar la situación, engañándoles que los dos renuncien a la corona. Es lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona. Los dos, tanto Carlos IV como el futuro Fernando VII, renuncian a sus derechos, ¿sí?, y se convierte en rey de España José Bonaparte, el hermano de Napoleón, ¿de acuerdo? José I, como José Bonaparte, se convierte en rey de España. Esto, claro, como se estaba diciendo, son años en el que el pueblo llano también está, por así decir, es un pueblo bastante xenófobo, bastante racista también, en el que el gobierno de un extranjero
se tomaba bastante mal, ¿vale? Y debido a ello, también cualquier tipo de reforma, hubo reformas bastante bien intencionadas por parte de José Bonaparte, pero cualquier tipo de reforma se acogía de una manera bastante desconfiada, ¿vale? Aún así, hubo también un decreto en torno a la subida del precio del pan, exactamente igual que durante el motín de Esquilache, ¿bien? Y hubo una especie de algarada en Madrid, una revuelta, en el que se reclamaba el fin de esta ley, etcétera, etcétera. El entonces gobernador militar de Madrid, el general Murat, ¿bien?, reprime de manera muy violenta esta manifestación, y es aquí en el que comienza la revuelta de los españoles contra el dominio napoleónico. Es lo que se conoce como la revuelta del 2 y 3 de mayo, ¿vale? Una revuelta que se extiende a toda la península, que veremos la semana que viene cómo da lugar a la primera constitución liberal española en 1812, pero que en todo caso comienza lo que se conoce en España como la Guerra de Independencia, lo que se conoce en Francia como la Campaña de España, como se conoce en el Reino Unido como las guerras peninsulares, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque, como os he dicho antes, la historia nunca es objetiva, siempre se hace desde un punto de vista. La historiografía española habla de guerra de independencia, ¿vale? La historiografía catalana habla de la guerra del francés, ¿vale? O sea que depende de quién esté escribiendo esta historia, se dice de una u otra manera. Para terminar, toda esta época de cambios, toda esta época de tensiones, de crisis, de guerra, ¿de acuerdo?, tiene su reflejo en otra de las cimas de la pintura española de la época, que es Francisco de Goya. Francisco de Goya, un pintor aragonés, que exactamente igual que Velázquez se va a Italia. En este caso, él se va a Italia porque no consigue trabajo en Madrid, se va a Italia y en Italia gana un concurso, aprende varias técnicas, como la técnica del grabado, del gravure, ¿vale? Y con ello vuelve a la península, primero a Zaragoza y luego a Madrid. En Madrid trabaja haciendo primero tapices, tapicería, ¿vale?, cartones para tapices, y poco después entraría en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Trabaja para los reyes, evidentemente, para Carlos IV, pero también luego para su hijo Fernando VII, y trabaja para las familias burguesas de la España de la época. ¿Cómo consigue el favor de las familias burguesas? Bueno, porque ha aprendido la técnica del grabado, de la gravure. ¿Y eso qué significa? Que puede copiar una obra y hacer varias copias, ¿de acuerdo?, y vender cada una de ellas. Y eso para los burgueses de la época, tener una copia de un Velázquez, por ejemplo, en su casa, era algo que les daba estatus. Y es así que Goya comienza a tener una fama importante. Él copia, y le encanta particularmente Velázquez, copia a Velázquez y esto lo vende también, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo, al poco tiempo, surge la guerra de independencia, en la que Goya, que era alguien ilustrado, que creía en la razón, en el progreso, que creía en un principio en la República Francesa, se da cuenta de las barbaridades que hacen los soldados franceses en España. Pero él no se queda solo con esta idea de que los bárbaros son los franceses, también se da cuenta de las barbaridades que hace el pueblo español con los franceses y las barbaridades que los ingleses hacen también en esta guerra. ¿De acuerdo? Y es aquí que hace su serie de grabados más importante, que se llama Los desastres de la guerra, donde muestra la barbarie de unos y otros. Son una serie de grabados donde muy duros, muy crudos, donde se muestra esta guerra de todos casi contra todos. De esta manera entra en una depresión grande porque él creía en la razón, en el progreso, etcétera, etcétera, y se da cuenta de que lo único que ha llevado es a las guerras napoleónicas,
y a una vuelta de una especie de dictadura también napoleónica. ¿De acuerdo? Se refugia en su finca, la finca del Sordo, en Madrid, y hace también una de las cimas de la pintura española y europea, que es las pinturas negras. ¿De acuerdo? Goya se obsesiona con el paso del tiempo. Aquí está Cronos devorando a sus hijos, el mito griego, ¿de acuerdo? Con la brujería, la muerte, los fantasmas, como la razón, y es así como titula otra serie de grabados, como el sueño de la razón produce monstruos. Por primera vez vemos esta sospecha muy romántica de que ni la Revolución Francesa, ni la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ni el racionalismo, ¿de acuerdo?, de Newton, de Descartes, nos lleva a ser una sociedad mejor, sino que en el fondo nos lleva a ser una sociedad también más mecánicamente monstruosa. ¿De acuerdo? Y esta es la gran reflexión que Goya, sin ser ningún intelectual, sin ser ningún iluminado, consigue establecer mediante la pintura. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos ahí. Muchas gracias.